La noticia del hallazgo de Maurice y sus expedicionarios pronto dio la vuelta al mundo, y a su paso por Alemania despertó el interés de un escritor muy hábil con el manejo de la información. Nos referimos a Erich von Däniken, un suizo hotelero que para entonces contaba con 37 años de edad y 2 obras a su haber: Recuerdos del futuro y Retorno a las estrellas, en la que se plantea la tesis de que el Homo sapiens de la Tierra fue el producto de un maridaje con seres provenientes del cosmos. Inmediatamente von Däniken hizo maletas y apareció en la ciudad de Guayaquil para contactarse con Maurice. En el 10º piso del Hotel Atahualpa, el día 4 de marzo de 1972, al mismo que logró convencerlo con una historia de financiamiento para su proyecto de investigación al interior de este mundo subterráneo. Y luego de recoger todo el material que generosamente Juan Maurice y su equipo de investigación le entregó, escribe esta obra, El oro de los dioses, la misma que, a más de ser plagiada, se convirtió en un bestseller, ya que se vendieron 25 millones de copias en todo el mundo y traducida a 12 idiomas. Pero lo cierto es que von Däniken nunca estuvo en la denominada Cueva de los Tallos. Hace 2 años atrás logramos entrevistar a Erich von Däniken a su paso por Ecuador, entrevista en la que se mostró muy esquivo cuando se trataba de profundizar en el tema de este mundo interno de los tallos. Y es que von Däniken cometió varios errores capitales al escribir este libro, los mismos que a continuación los vamos a analizar en detalle. Todas las fotografías que inserta von Däniken en su libro fueron entregadas por el señor Gastón Fernández a petición de Juan Maurice, quien confiaba en todos los ofrecimientos que habría hecho a su descubridor Erich von Däniken, cosa que nunca se cumplió. Por lo que Fernández se siente estafado y ofendido, ya que este señor primero afirma en su libro que estas fotos él mismo las tomó, lo cual es totalmente falso. Además, se habrían vendido 25 millones de copias en varios idiomas, como lo reseña Juan Maurice en su entrevista de archivo. El señor von Däniken escribió el año 1973 un libro que ha sido uno de los grandes bestsellers de la historia de la literatura de todos los tiempos, El oro de los dioses. Aquí tenemos en la versión española, aquí en la versión inglesa, aquí en la versión alemana. Se ha traducido el libro a 29 idiomas y se han tirado 25 millones de ejemplares. Creo que von Däniken ha ganado 5 millones de dólares. Bien, yo desearía que usted nos explique en qué consistió la polémica de von Däniken y usted, que fue registrada en el pasado por la revista alemana también de gran tiraje, Stern. Aquí la tenemos. La revista Stern, revista de gran tiraje, publicita La Cueva de los Tallos. Y el libro de von Däniken, El oro de los dioses, donde se habla del señor Moritz, del padre Crespi y de los tesoros maravillosos que encierra el mundo subterráneo. Muchos fueron los detalles, como el caso del libro de von Däniken, que restaron objetividad a las reales intenciones de Juan Maurice, intenciones que quedaron plasmadas en este video de archivo. En la mitología magiar antigua, en la mitología egipcia, griega, la caldea súmera, se habla del mundo subterráneo. He seguido las huellas antiguas para llegar a concretarme en el Ecuador, para abrir un nuevo camino, una nueva entrada, pero conozco muchas otras en el Perú, en Bolivia, en el lago Titicaca, concretamente en Sacsayhuamán, en Cusco, y muchos otros lugares donde se puede descender. Pero hay que entrar a profundidades mayores para llegar realmente a lo que es el mundo subterráneo. Las entradas propiamente, Cueva de los Tallos, es apenas rasgar un poco el velo de ese mundo subterráneo. He conocido construcciones gigantescas en el mundo subterráneo. Grandes túneles y grandes salas
perfectamente labradas, hechas por el hombre, con una gran cantidad de objetos que nos aclaran, que nos dan todo el pasado del hombre sobre la tierra. Si nosotros pisamos el terreno de lo fantástico, tenemos que admitir que en el sistema de cuevas y cavernas que conforman el mundo subterráneo, nosotros comprobamos la existencia del realismo fantástico, porque por fantasioso que sea el sistema, existe, está allí, se lo puede fotografiar, se lo puede filmar, se lo puede ver con los ojos. Los que no son afectos a la fantasía, aquellos que no les gusta soñar con posibilidades, quienes jamás hubieran llegado a la luna y harían imposible la conquista del espacio, achacan este sistema a la obra del agua. Pero el agua no produce ángulos rectos. El agua, a través de los millones de años, da formaciones redondeadas. El agua corre, es capaz de perforar, es capaz de hacer cavernas, sí, pero las cuevas del Drac, por ejemplo, en España, con todo el sistema que tienen, no se parecen en nada a las cuevas de los tallos. Las unas son hechas por el agua, las otras tienen ángulos rectos, cielos rasos, paredes perpendiculares, piedras megalíticas, gigantescas, perfectamente cortadas, enormes, más grandes que toda esta habitación, y que parecen cortadas como si fuera queso por un instrumento desconocido. Muchas de ellas se quedaron sin ser colocadas en su lugar. El cielo es absolutamente liso, salvo en determinados lugares donde quizás por efectos de un terremoto, de una catástrofe de alguna especie se ha derrumbado, y entonces ha empezado a surgir una estalactita y una estalagmita. Entonces nosotros estamos en capacidad de conocer con certeza cuál es el tiempo que ha transcurrido desde que se cayó el techo en ese sitio, y llega pues a millones de años, porque son restos pues que pasan de 2-3 metros de altura, tanto las estalagmitas como las estalactitas, y ya se sabe científicamente cuál es el tiempo que necesita la gota de agua para convertirse en piedra y empezar a crecer. Entonces nosotros podemos saber con certeza los millones de años que han transcurrido desde que el techo se derrumbó, pero jamás seremos capaces ni siquiera de adivinar cuántos millones más transcurrieron hasta que se cayó el techo. ¿Ve usted? Entonces, yo personalmente creo que el sistema pudiera haber sido originalmente obra de la naturaleza, pero que ha sido indiscutiblemente acondicionado por el hombre, porque no se explica de otra manera. Los cortes perfectos, los ángulos rectos, las piedras pulidas, el acabado. El 24 de mayo de 1891 nace en la provincia de Legnano, en Milán, Italia, Carlos Crespi Crossi, quien, ordenado como misionero salesiano, llega a la ciudad de Cuenca, Ecuador, en el año de 1927, en donde desarrolla un amplio servicio dado a su vocación misionera, y con los conocimientos que tenía en filosofía, ciencias naturales, ya que obtuvo un doctorado en la Universidad de Padua, también doctorado en música, y dado su carácter fogoso y entusiasta, y con un profundo conocimiento de arqueología, realizó varios documentales en el oriente ecuatoriano, en donde recogió valiosas colecciones botánicas, zoológicas, étnicas y arqueológicas, lo que le permitió armar un museo muy nutrido y valorado por la sociedad azuaya, en el cual coleccionó y defendió nuestro patrimonio arqueológico e histórico. Finalmente, el 30 de abril de 1982, muere víctima de un paro cardíaco cuando le faltaba un mes para cumplir los 90 años de edad. La comunidad azuaya lo venera como el Santo de María Auxiliadora, lugar en el cual, además de existir un monumento a su memoria, se ha bautizado también una calle con su nombre.
Von Daniken en su libro afirma que Crespi es poseedor de parte de la biblioteca metálica que les habría entregado los indios coangos en mérito a su labor en el área. Cuando llegamos a lo que fue el Museo del Padre Crespi en Cuenca, encontramos únicamente los restos de esta edificación como fieles testigos de que aquí fue un museo arqueológico. Esto es todo lo que quedaba como testimonio de esta gran colección. Entonces fuimos a la escuela que lleva su nombre y luego de conversar extra cámaras con un miembro de la comunidad salesiana, este nos informó que lo único que quedaba de este gran museo del Padre Crespi tan solo eran unas 120 latas de metal repujado, las mismas que estarían en la terraza de esta edificación estaban oxidándose, lo cual pudimos comprobar físicamente, pero lastimosamente no se nos permitió grabar. Luego nos informaríamos de que la gran parte de las piezas arqueológicas fueron adquiridas por el Museo del Banco Central de Cuenca, hasta donde nos dirigimos para conseguir alguna información, en donde fuimos gentilmente atendidos por su director, el doctor Andrés Abad, y tuvimos la grata oportunidad de conversar también con el doctor René Cardoso, quien habría estado directamente involucrado en la adquisición de estas piezas arqueológicas, el mismo que nos comenta lo siguiente. En 1979 el banco comienza a interesarse por adquirir la famosa colección del Museo del Padre Crespi. Es así como conforma una comisión a que haga la clasificación de esa colección, el inventario de esa colección y la correspondiente valoración de todos esos objetos que tenía el Padre Crespi en su legendario museo. El libro de Von Daniken causó un revuelo a nivel mundial dentro de los investigadores. Estaba entonces Ecuador en el centro de las miradas del mundo. Tenía la paternidad de un hallazgo sin parangón en la historia de los pueblos de este continente. Y es aquí donde aparece un misterioso personaje de nombre Stanley Hall, quien inmediatamente entabla comunicación con Juan Morís y todo su equipo de investigación, ya que menciona estar interesado en desarrollar una expedición científica al interior de este mundo subterráneo, y desde luego para esto contaría con el apoyo de un nutrido cuerpo de científicos escoceses que mostraban un sano interés en la investigación de este lugar. Esto se inicia con una primera comunicación que yo recibo por el correo, que con letras bien grandotas en mayúsculas la encabezan referencia, ayuda para Juan Morix. Y entonces sobre esa base, de que se trataba de una ayuda A Juan Morís. para el señor Juan Morix, para que el señor Morix organice la segunda parte de su expedición, yo sostengo una larga correspondencia con el señor Stanley Hall. La primera carta que yo recibo del señor Stanley Hall, de fecha 25 de junio del 74, y de las referencias a un encuentro que se realizó el 4 de marzo del 74 con el Departamento de Geografía de la Universidad de Glasgow, etc., con el objetivo de explorar las formas de ayudar a Juan Morix en sus necesidades en relación con los túneles del Ecuador. Eso me lo dice a mí. Mientras tanto, también lo recalca en letras mayúsculas en la carta que le escribe el general coronel Pender, Assistance for Juan Morix. A esta primera correspondencia le seguiría una secuencia más de correspondencias en las que se iría dando forma a la idea del señor Stanley Hall de organizar una expedición que fuera al interior del mundo subterráneo de los tallos en conjunto con científicos británicos, el señor Juan Morís y las personas que él designe. El señor Hall nos mandaba una serie de referencias interesantísimas. Nos decía que iban a venir los Gurkhas del Nepal, como en efecto vinieron los Gurkhas. Nos mencionaba que iba a venir el astronauta Neil Armstrong, que estaba sumamente interesado en conocer las entrañas de la Tierra, puesto que había conocido la superficie lunar. Decía que la reina de Inglaterra estaba pendiente de los resultados de esta expedición y que la iba a padrinar pues el príncipe de Gales. Todas las cosas maravillosas con el objetivo de entusiasmarnos a todos.